Bienvenidos nuevamente a la clase de primarios. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes compartiendo la historia de esta semana. Esta semana estamos estudiando la lección número 2 y espero sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy. La lección de esta semana lleva como título Unidos en el servicio. Versículo para memorizar. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Hechos 1:14. Es tiempo de orar. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz llenará nuestro ser. Al orar. Querido Jesús, te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Gracias por la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Adoraremos a Dios con el canto Soy Yo. El mensaje de la lección. La oración nos prepara para el servicio. ¿Has tenido alguna vez una discusión con tu mejor amigo? ¿Cómo te sentiste? ¿De qué manera afectó esa situación tus sentimientos en relación con ese amigo? ¿Les fue fácil hacer cosas juntos después de esa discusión? Los discípulos de Jesús discutían con frecuencia. Pues vamos a ver qué es lo que dice la lección acerca de lo que pasó con los discípulos y qué discutían. Jesús eligió 12 hombres para que fueran sus discípulos o amigos especiales. Ellos estuvieron con él desde el principio cuando Juan lo bautizó en el río Jordán y se quedaron con él hasta que fue crucificado. Cada día sus discípulos escuchaban sus maravillosas historias. Fueron con él al templo, lo escucharon explicar las escrituras, pero sobre todo lo vieron sanar a mucha gente. Conocieron pueblos enteros donde no había un solo enfermo, porque Jesús había estado allí para sanarlos. Imagínate, ni un solo enfermo en cada pueblo. Jesús trató de advertirles lo que iba a pasar con él. Les dijo que iba a morir y que luego resucitaría. Pero sus discípulos no lo escucharon ni quisieron entenderlo. Ellos tenían sus propias ideas.
Los discípulos pensaban que Jesús sería coronado rey en esta tierra. Esperaban que estableciera un reino y los librara de los romanos. Muchas veces los discípulos discutían entre sí acerca de quién era el más importante. Incluso la madre de Santiago y de Juan participó en esa discusión. Le pidió a Jesús que sus hijos se pudieran sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando llegara a ser rey. Y eso hizo que se enojaran los demás discípulos. Después de la resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos y algunos de los otros seguidores. Les explicó entonces las profecías acerca de su nacimiento y de su muerte. Les habló también acerca del reino de Dios. Finalmente, los discípulos comenzaron a entender que Jesús no iba a luchar contra los romanos, sino que se iría de regreso al cielo. Sin embargo, les prometió que no se quedarían solos. Les enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con ellos. Antes de que Jesús se fuera al cielo, les dejó a sus discípulos instrucciones muy claras. Debían quedarse en Jerusalén y esperar a que viniera el Espíritu Santo. Esta vez le prestaron atención y obedecieron. Cada día se reunían en un salón con otros creyentes, hablaban de las cosas que habían aprendido y pasaban mucho tiempo orando. Mientras oraban juntos, pensaban acerca de lo que les había ocurrido en el pasado. Sabían que habían hecho y dicho cosas que no eran buenas. Se dieron cuenta de que no habían sido amables con otros. Entonces arreglaron todas esas diferencias. Pero lo más importante es que le pidieron a Dios que les perdonara por todo lo malo que habían hecho. Mientras los discípulos esperaban, sucedió algo maravilloso. Aprendieron a conocerse mejor. Ya no tenía importancia las viejas discusiones. Ahora estaban unidos en un deseo de servir a Dios. Querían dar a conocer a otros las buenas nuevas acerca de Jesús. Les dirían cómo había venido Jesús a este mundo a morir por todos. Deseaban que todos supieran que Jesús había ascendido al cielo. Estaban listos para decir a los demás que Jesús vendría otra vez para llevarnos a vivir con Él. La oración ayudó a los discípulos a sentirse unidos. Asimismo, les ayudó a tener un solo objetivo: servir a Dios. Hoy, la oración puede hacer lo mismo por nosotros. Vamos a repetir el versículo para memorizar. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Hechos 1:14. El mensaje: la oración nos prepara para el servicio. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias te damos porque nos has enseñado que por medio de la oración podemos buscarte. Gracias porque nos permites hacer amigos de los demás. Ayúdanos, Señor, a poder hacer las cosas bien de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.